Usman, Marcelo Calderón te habla, muy buenas tardes. Quisiera hacerte una consulta sobre el Pakistán y su participación en los organismos multilaterales. Particularmente me preocupa, o mejor dicho, me interesa, cómo integra la Organización de Cooperación de Shanghái, teniendo en cuenta que comparte dentro de esta organización justamente este tema de la cooperación, pero con posibles rivales o con situaciones de tensión entre varios de sus miembros, de los cuales también Pakistán tiene este tipo de tensiones. ¿Cuál sería el rol de Pakistán ante estas tensiones dentro de una organización, como por ejemplo la Organización de Cooperación de Shanghái? Sí, muy buena pregunta. Precisamente porque pueden salir o ocurrir tales tensiones, la Organización de Cooperación de Shanghái es útil para Pakistán, porque el propósito fundamental de el SCO, Shanghai Cooperation Organization, es antiterrorismo o seguridad regional. Y tiene Rusia, tiene China, tiene Asia Central, países de la Asia Central. Así que es un foro importante para expresar nuestras opiniones y también un foro para combatir contra, entre comillas, enemigos o rivales regionales. Necesitamos foros concretos, regionales también. A veces el ONU, Naciones Unidas, no es un foro adecuado. Ellos tienen sus foros especializados dentro de las Naciones Unidas, pero estos foros son ya anticuados. Normalmente nosotros usamos la misma lenguaje, nosotros también. Es muy anticuado y no funciona como SCO. SCO es un foro mucho más dinámico para los temas importantes. Y en general, para los foros multilaterales, Pakistán está en favor, en general. Por ejemplo, ahora tenemos una tensión con India sobre el río Indo. Ya tenemos un documento concreto desde 1960 para distribuir las aguas. Pero India ahora no acepta más ese documento oficial, garantizado por el Banco Mundial. Así que nosotros estamos ahora insistiendo en respetar los tales documentos internacionales. Es importante el multilateralismo. Nuestra énfasis es sobre instituciones en general. Y la actual tensión en Cachemira, ¿podrías ampliar un poco sobre esta situación, teniendo en cuenta justamente como continuación de este tema que estamos dialogando, sobre todo que están enmarcados dentro de esta organización de cooperación, ¿no? Sí, pues el tema de Cachemira es un problema muy antiguo. Es uno de los problemas más antiguos de las Naciones Unidas, por ejemplo. Claro. Porque se estableció en 1945 y este problema de Cachemira está en la lista de problemas de las Naciones Unidas desde 1948. 3 años, ¿no? Después. Pero el problema de Cachemira es que es una región bastante aislada, muy dotada de recursos naturales, una cultura muy pakistaní, entre comillas, es decir, su idioma, su religión, igual que nosotros. Nos parecemos totalmente, tenemos el mismo punto de mirada y todo, pero una parte está ocupado, entre comillas, por India, la otra parte está ocupado o manejado, según nuestra perspectiva, manejado por Pakistán. La gente de Kashmir, hay una comunidad dentro, un porcentaje de la población que quiere independizarse, no quieren una independencia total. Y este problema sigue creciendo porque en India existió una parte de la Constitución de la República de India para garantizar la autonomía de la región de Cachemira, que no existe más desde 2019. Así que ellos quedan muy enfadados con esa transformación constitucional, reforma entre comillas, no le gusta a los cachemiras. Y aquí también la gente de Kashmir manejada por Pakistán
ellos quieren una representación más autóctona, porque hay una franja de su representación en su parlamento que se maneja por gente de Cachemir que vive fuera de Cachemira, que vive en Pakistán propia. Y a ellos no les gusta. Quieren autonomía y representación autóctona. Ese es el debate que ocurre ahora. Entiendo. Ya que estamos hablando justamente de lo que la Organización de Cooperación de Shanghái, de la cual Pakistán forma parte, trabaja dentro de sus foros, y uno de ellos es el que has mencionado, Usman, que es todo lo que sea seguridad internacional, no como aclaramos ya una vez lo dialogamos aquí en nuestro programa, no es una alianza militar, pero sí tocan temas de seguridad internacional que son temas en común. Ustedes tienen en estos momentos una situación con Afganistán y está relacionado un poco con lo que es seguridad internacional. ¿Qué nos podrías mencionar al respecto en cuanto a la situación de, digamos, de enfrentamiento con Afganistán al respecto? Sí, precisamente. Muchos temas afgano-pakistaní sobresalen en el Shanghai Cooperation Organization, en el SCO. Sobresalen porque el tema de drogas, porque hay un problema narcótico en Afganistán, el tránsito de narcóticos. Eso es un problema muy pertinente para el SCO. Además, el problema de fronteras e inmigración ilegal también es un problema muy apto o muy adecuado para este foro. Además, respecto de las fronteras nacionales también es algo muy importante. Así que muchos temas que afectan a la relación ahora afgano-pakistaní presentan una relevancia directa al SCO. Pero la relación de Afganistán con este foro no es directa. Creo que no son miembros. Y la representación también no es respetada porque el gobierno ahora de Afganistán no tiene reconocimiento internacional total. Su soberanía no existe. El Talibán no tiene una representación normalizada con el resto del mundo. Así que eso también es un problema si usamos foros tradicionales o institucionales. Por eso ahora Pakistán es mucho más violento en su tratamiento del gobierno de Talibán, porque ellos están protegiendo a lo protejan y por no poder usar foros tradicionales estamos obligados a usar más fuerza directa. Usman, aprovecho y te estoy como sacando como una esponja toda la información ya que te tenemos aquí presente con nosotros, y también entiendo de que tú eres un economista muy prestigioso, por suerte, así que ¿podrías explicarnos en estos momentos cuál sería el enfoque económico y las potencialidades que tiene Pakistán, sobre todo en su comercio en el mundo y su participación desde el punto de vista de la economía global? Muchas gracias por la pregunta. Pues Pakistán es un país, entre comillas, en vía de desarrollo. Es un país tercermundista, así que no ha alcanzado o llegado a su potencial económico. En términos de inversión en la educación o en salud pública no es adecuado. Y eso depende también de un sistema de gobernanza que refleja casi totalmente lo de los británicos antes, es decir, un sistema de gobernanza colonial. No lo hemos reformado bastante para tener los objetivos importantes como salud pública o educación. Pero a pesar de eso, tenemos una población enorme. Tenemos más gente que Brasil, por ejemplo. Somos más grandes. 250 millones de personas. Lo que no parece muy grande porque estamos en Asia, donde hay miles de millones en China e India, pero es un país bastante grande. Y por eso tenemos mucha potencial humana, es decir, tenemos lo que ocurre cuando uno tiene una población grande, mucha potencial, pero no lo hemos logrado ahora. En términos de la estructura económica, ahora 50% de la población sigue
en la agricultura rudimentaria, subsistencia. Y por al menos tenemos bastante para comer. Pero en términos de agricultura avanzada, como en Argentina, no lo tenemos. En términos de industria manufacturera, lo tenemos menos ahora que antes, porque estamos importando mucho de China. Eso también es un gran problema. Y después, en términos de servicios, este sector tiene bastante éxito, sigue creciendo, tenemos muchos servicios, cosas de las compus, tecnología informática, todo eso crece muy bien. Pero por eso tenemos una economía que no tiene un equilibrio automático. Y con las transformaciones internacionales como inteligencia artificial y todo, no estamos lo bastante preparados para una tal transformación radical mundialmente. Y por eso estamos caminando por una cuerda floja y tenemos que reformar la estructura para estar preparados para la transformación que ocurrirá. Esta organización de cooperación de Shanghái o cualquier otra organización multilateral, ¿les está de alguna forma beneficiando o no totalmente hasta la fecha en cuanto a lo que es el desarrollo económico de Pakistán? Pues yo diría que no lo hemos usado adecuadamente. Tales foros, por ejemplo, cooperación con China también. China está preparado a ayudarnos muchísimo, pero nosotros no hemos usado o aprovechado las oportunidades que existen para coordinar con China, para integrar nuestra economía para beneficio mutua con China. Por ejemplo, ellos tienen una inversión de $60 mil millones aquí. Hemos aplicado una infraestructura fuerte y de alta calidad, pero a pesar de tener la infraestructura, no lo hemos usado para desarrollar industria o empresas dinámicas. Por eso la culpa está con nosotros. Y después, con sanciones de Estados Unidos, no hemos usado tampoco los beneficios de interacción con economías occidentales tampoco. Y después, por depender del petróleo y todo del Golfo Árabe y por tener una presencia, una comunidad de trabajadores muy grande ahí, también tenemos un desequilibrio con ellos, dependemos de ellos. Así que yo creo que nosotros deberíamos pensar muy profundamente en cómo formar mejores equilibrios con otras partes del mundo. Usman, estamos escuchándote que hablas un perfecto español. No está modificado ni adecuado con inteligencia artificial, ni necesitamos subtitulado. Pero esto que justamente nos da pie a esta pregunta. Tú eres un hiperpolíglota y que a su vez has escrito libros al respecto y además estás a cargo de una organización de hiperpolíglotas. ¿Podrías explicarnos un poco en lo personal a qué se refiere este enfoque de tu vida? Sí, con gran gusto, es un gusto mío. Pues debo decir sobre todo que hay una gran presencia argentina en la comunidad. La Asociación Internacional de Hiperpolíglotas consiste en casi 600 personas, que lo que no suena mucho, 600 personas no suena mucho, pero imagínense que 600 personas que hablan 10, 15, 20 idiomas, es bastante impresionante, y hay una sobrerepresentación de argentinos, porque hay muchos argentinos dotados. El director de reclutamiento de esa organización es un porteño. ¿Sí? Sí, estamos en todas partes. Muy dotado, muy trabajador, muy sincero y maneja mucho en la comunidad. Pues para inscribirse en la asociación uno tiene que hablar solo 6 idiomas. Solamente 6. Solo parece mucho, pero no es tanto cuando uno nota los miembros, porque hay mucha gente que habla 10, 15, 20, etc.
Y la idea es que uno se inscribe gratis, pero normalmente el aprendizaje de un idioma, cuando uno hace de esa forma, académicamente o por inmersión, es bastante solitario. Y tenemos que empujar a los otros miembros que siguen aprendiendo, que el amor para los idiomas sigue expandiendo. Eso es el propósito. Y yo diría a argentinos que escuchan a su programa que ya existen argentinos que hablan muchos idiomas, muy dotados, muy trabajadores, y si uno de sus miembros de su audiencia habla 6 o más, debería inscribirse en IPEA. Vamos a fomentarlo entonces. Bueno, no creo que algunos de los que estamos aquí sentados en este foro del día de hoy estemos en condiciones, no lo sé, por lo menos no por mi parte. Yo no los conté, pero creo que 6 no son. Creo que estoy muy cerca, pero no llego. ¿Qué nivel, puedo hacer una pregunta técnica, qué nivel se requiere de conocimiento del idioma? ¿Hablar el idioma qué significa? ¿Tener un fluido o poder darse a entender? ¿A qué se refiere? Muy buena pregunta muy apta. Técnicamente hablar 6 idiomas al nivel C1, porque hay una manera de evaluar la manera europea, A1, A2, B1, B2, C1, C2, así. Es casi el máximo. 6 idiomas o B2, 8 idiomas. Una combinación así, porque uno recibe más puntos por tener C1, menos por tener B2, pero la agregación de puntos uno puede inscribirse. Bueno. El enfoque es hablar, no leer o escribir. Claro, porque la tener un dominio más completo del de idioma. interactuar es hablar. Está muy bien. Bueno, en ese caso a mí me faltan nada más 5 y medio. Y Usman, volviendo un poco a la geopolítica y a la política exterior pakistaní. Vos hace un rato mencionaste un concepto interesante que es el equilibrio, ¿no? Y hablando sobre el rol que tiene Pakistán hoy en día y los vínculos que tiene con Estados Unidos y China, porque dijimos que en los últimos años fortaleció su vínculo con Estados Unidos, sobre todo con el regreso de la administración Trump, pero también es un país que tiene vínculos muy importantes con China, que a su vez tiene tensiones con la India. Entonces, ¿cómo maneja Pakistán esa dualidad en su política exterior? Pues la dualidad, en mi parecer, es bastante artificial. Es artificial porque nuestro aliado es China, nuestro aliado orgánico, nuestro aliado regional, nuestro vecino inmediato es China. Pero típicamente los élites de Pakistán tienen una educación gringa, una educación occidental, tienen una énfasis psicológica en lo occidental y no tienen ninguna conexión orgánica ellos, esa clase social, con China, y por eso su preferencia automática es Londres o Washington. Pero a largo plazo, el interés de Pakistán sería de fortalecer su alianza con China orgánica. Ellos ya nos han ayudado con defensa, con infraestructura, con economía, con todo. Los gringos nos ponen sanciones y cuando le guste, y cuando no le guste no tienen más sanciones. Así que es algo que no es concreto, pero por esa división del público y el élite tenemos una dualidad. Pero lo que es muy fuerte, muy positivo, es que Pakistán en general quiere paz regional. Así que cuando Richard Nixon quería conectarse con China comunista o China maoísta, utilizó las oficinas de Pakistán para conectarse. También cuando ocurrieron tales necesidades de conexión internacional, los países importantes han dependido de Pakistán. Porque Pakistán quiere paz internacional. Nosotros ya tenemos la fuerza atómica. Así que ya no hay conversación sobre conflicto, porque ya es algo absurdo. Pero nos hemos fortalecido bastante para protegernos, por eso buscamos paz en general. Entonces, un poco para distinguir, ¿no? Podemos decir que la relación de Pakistán con China es un poco más estable y con Estados Unidos, bueno, depende un poco más de las cuestiones políticas más circunstanciales, ¿o no?
Ujú, precisamente. Y por eso no deberíamos depender siempre de los Estados Unidos. Porque ahí depende también del gobierno. Los demócratas son en general muy anti-pakistaní, pero los republicanos son muy pro-pakistaní por su política, su agenda, su punto de mirada del mundo. Así que depender de cada elección, esto también no es muy sostenible, ¿no? Claro. Quería aprovechar, ya que estamos hablando con un economista pakistaní desde Pakistán, y hace unos minutos atrás estuvimos dialogando sobre nuestro Mercosur aquí en nuestra subregión en Sudamérica. ¿Cómo se ve desde Pakistán, desde un enfoque económico como el que tú tienes, al Mercosur aquí en nuestra región? Ajá. Pues el debate en Pakistán es algo muy especializado sobre el tema. El público en general no reconoce la importancia de América Latina, no está al tanto de la importancia de Argentina, Brasil, Colombia, etcétera, aunque son países muy poderosos e importantes en el mundo. El público en general no está al tanto. Así que el debate es muy especializado, pero a pesar de eso, la conclusión en general del debate de Mercosur o de América Latina o de Sudamérica es que es una región con mucha importancia y deberíamos conectarnos. Hay mucha potencial, muchas opciones de sinergia económica, de conexión, de exportación, de interacción, y es un defecto nuestro de seguir reduciendo nuestra perspectiva del mundo. Es un defecto nuestro de consagrarnos o concentrarnos al Golfo Árabe, a Europea, y China y Estados Unidos. Es una restricción que no nos ayuda. Deberíamos expandir nuestros horizontes, conectarnos con dos regiones, sobre todo América Latina, sobre todo Mercosur, y después África del Sur, Sudáfrica. No solo el país, pero la región de África del Sur. Y esas son regiones con quien deberíamos expandir nuestros horizontes y nuestra interacción. Eso es la conclusión en general del debate especializado. Y recién hablaste de algo muy interesante, porque bueno, yo mencioné el rol que tuvo Pakistán como mediador, ¿no?, entre Estados Unidos e Irán. Y vos hablaste también el rol que tuvo en su momento cuando Nixon quiso establecer contacto con la China de Mao. Entonces vemos que no es totalmente nuevo, no es algo nuevo esta vocación de Pakistán por mostrarse como un mediador a nivel internacional. Hay varios episodios, ¿no? Sí, claro, porque China y Pakistán en ese momento ya tenían una casi alianza, y con Estados Unidos y Pakistán existía una alianza oficial anticomunista. SEATO, CENTO, CENTO, dos organizaciones del pasado. Pakistán era miembro por fortalecer su alianza con Estados Unidos. Así que por ser aliados de ambos lados, Nixon y Kissinger se conectaron mediante Pakistán con Mao. Fue algo muy discreto porque no querían revelar a Moscú que eso estaba ocurriendo. Claro. Y después Kissinger fue, después siguió Nixon, y hasta ahora en el lenguaje común de Washington se dicen, wow, eso es un momento importante, eso es un momento de Nixon en China. Es un símbolo de algo de importancia tremenda, pero ocurrió gracias a Pakistán. Ok, muy interesante. Y pasando a otra cuestión también muy importante, que es el conflicto que hubo el año pasado, este estallido entre India y Pakistán. ¿Cómo está eso al día de hoy? ¿Cuál es el estado de las relaciones? ¿Hay tensiones? ¿Está la situación un poco más calmada? ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, es un conflicto histórico. Para el resto del mundo no, pero para nuestro país sí. Y por mí personalmente muy importante, porque yo trabajaba en el Centro de Investigación de las Fuerzas Aéreas de Pakistán. Yo soy uno de los fundadores. Yo soy civil, no soy soldado,
pero yo soy uno de los fundadores hace 8 años del Centro de Investigación de las Fuerzas Aéreas. Se llama CASS. Y por eso yo vi el conflicto de muy cerca. Un misil cayó a 300 metros de mi ofi. Pero era 1 de la mañana, no estaba en la ofi, estaba en la casa. Pero el conflicto lo he visto muy cerca. Y pues fue un desastre para India porque inventaron la causa. Inventaron la causa que mataron a 40 turistas en Cachemira y obviamente sería culpa de Pakistán. Obviamente que no, sin pruebas, sin nada. Y Pakistán tentaba con mucha fuerza de decir, no, por favor, calma, paz, no queremos ningún conflicto. Y en general la actitud de Pakistán en ese momento era de tratar de mejorar relaciones con un gobierno que ya, según nuestro parecer en este país, es un gobierno fascista, un gobierno de Modi. Pero a pesar de su actitud antimusulmán y anti-Pakistán, queríamos la paz, no queríamos ningún conflicto. Pero ellos acusaron y después lanzaron sus aviones militares. Pues nuestros aviones militares son superiores, nosotros combinamos a las fuerzas aéreas con un poder cibernético, poder de hacking su hardware, su software. Estábamos listos, ya habíamos preparadonos para un tal momento. Yo te hago una confesión acá, Usman. Yo soy fanático del Rafale, ¿no? Este avión de fabricación francesa, entonces la noticia un poco de que hubo un par de Rafales derribados un poco me rompió el corazón. Disculpa la molestia, entonces. No hay problema. Pero sí, no, es contundente, ¿no? Para los observadores, los especialistas de eso, que pensaban que Rafale es un avión muy buena, y es un avión excelente, pero los pilotos no eran suficientemente preparados, o tampoco no querían, pero es una instrucción política. El gobierno fascista, entre comillas, quería un conflicto, así que los pilotos tenían que seguir órdenes. Pero no es culpa de Rafale. Rafale es un avión excelente. Y eso también es lo que dijo Pakistán después en sus discursos, que el avión es excelente, pero los pilotos no son buenos, entre comillas. Pero después del conflicto, 4 días de conflicto, con 3 fases. Primero era la guerra de aviones. 8 aviones de India cayeron. Punto. Después, drones, uso de drones. Casi 70 drones, más 67 drones cayeron, indios aquí. Y también lanzábamos Pakistán drones en el territorio de India. Ellos también cayeron. Después, round 3, fase 3, misiles. Pero esa fase fue muy corta porque después de un cierto momento todos sabíamos que la próxima fase sería nuclear. Y por eso India fue a Trump, por favor, ceasefire, no más conflicto, por favor. Y Trump y Marco Rubio, pasaron el mensaje, organizaron todo para la paz, una tregua. Y después Pakistán reconoció el rol positivo de Estados Unidos, pero India no reconoció. Y por eso Trump fue enfurecido con India por no reconocer su rol positivo. Y después de eso fue enfurecido con Modi, etc. Pero para Pakistán eso fue un momento importante porque eso fue una prueba de su potencia militar, de poder defender su territorio, su integridad, soberanía, etc. Para India fue que una acusación sin prueba, un conflicto y ya no nada más. Según su gobierno, el problema sigue. Ocurrirá una fase 2, una grande 2 en el futuro, pero después no hicieron nada. Ya hace 1 año y 4 meses y no
no ocurrió nada. Y por eso hay muchas protestas en India. En general, la actitud de muchos países en redes sociales es muy negativo contra India. Porque cuando uno quiere ser un agresor o usar la agresión, tener que seguir hasta a la última fase. Pero en la época atómica eso no tiene sentido. Claro. Eso es el sumario de todo. Yo quería aprovechar y saliendo un poco del ámbito estrictamente de Pakistán, pero como justo mencionabas a Estados Unidos, mencionabas a Richard Nixon y mencionábamos el poder de Estados Unidos, me surgió la siguiente pregunta, porque lo hemos dialogado acá en programas anteriores, que decíamos que desde un punto de vista económico, Estados Unidos suele tener ciertas ventajas a través de su historia, cierto poder hegemónico, sobre todo en lo económico, a través de sus guerras, aún cuando varias de estas guerras de proyección, de expediciones, no han sido favorables en la historia de Estados Unidos. Esto más que nada me guío, porque en el programa anterior hubo un analista, Damián Carca, que mencionó esto, y también hace pocos días atrás, creo que seguramente lo conocerás, hay un griego, un economista, Varoufakis, que mencionaba algo como lo que estoy diciendo. ¿Cuál sería tu opinión si realmente Estados Unidos logra ese poder hegemónico en el mundo a través de las guerras y si esas guerras lo favorecen económicamente a Estados Unidos, sin contar este último conflicto en Irán que le está costando cerca de 38.000 millones de dólares, ¿no? Y muchos misiles. Y muchos misiles que no puede sostener. Pues tienes razón, y Varoufakis también exactamente tiene razón. Su idea básica es que el poder económico de Estados Unidos tiene otro poder subyacente, su poder militar. Defiende su poder económico, la hegemonía del dólar, con sus misiles o con su poder naval, sus fuerzas armadas. Eso es la idea básica. Ahora ya hemos observado este año que los Estados Unidos no son lo bastante fuertes para defender todos sus intereses, no solo contra China o Rusia, hasta contra un país bastante pequeño o relativamente pequeño como Irán. No puede imponer su hegemonía, y por eso tenemos cuestiones de sus efectos sobre la hegemonía económica. Ya China y Rusia e Irán han formado opciones alternativas para interactuar, intercambiar, y es posible que otros países también cambiarán su perspectiva sobre la importancia central del dólar. En general, los países siguen con grandes reservas de dólares en sus bancos centrales, pero el porcentaje se ha reducido últimamente. En lugar del dólar estadounidense, muchos bancos centrales han aumentado el porcentaje de oro o del dólar canadiense, dólar australiano, dólar de Singapur. Así que se han diversificado, siguen diversificando, porque los bancos centrales, los expertos monetarios, no creen más en el poder absoluto de la hegemonía del dólar estadounidense. Eso es mi análisis. Bueno, ya que tenemos a ti como analista, podemos ir a otras regiones del planeta. Y entiendo que estás también muy en conocimiento, obviamente, como varios de nosotros, sobre el conflicto en Ucrania. Y queríamos preguntarte cuál sería tu visión de la situación actual, tanto de Ucrania como con su actual situación interna, de estos cambios en el Ministerio de Defensa y el cambio del jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, y también la situación que se está viviendo en Rusia, sobre todo de un gran problema económico y energético a raíz de estas acciones profundas que está realizando
Ucrania en el territorio ruso. ¿Cuál sería tu visión en general de esta situación? Sí, pues hablando como individuo y también traduciendo la opinión general de expertos, por al menos en mi país, queremos la paz en Europa del Este. La guerra entre Ucrania y Rusia nos ha impactado directamente, porque, por ejemplo, habíamos importado mucho para comer, nutrición, elementos de nutrición desde la región Europa del Este. Y cuando empezó la batalla, la guerra, teníamos una crisis económica aquí, inflación de 30% anual. Y la tasa de interés aquí subió hasta 22%. Pues uno no puede manejar una economía con tales tasas de interés. Así que la crisis fue brutal aquí entre 2022 y 2024. Otros países de esta región, Asia del Sur, el impacto fue peor. Por ejemplo, la economía de Sri Lanka. Sri Lanka, una isla pequeña, no conectada con Europa del Este, pero sí porque desmoronó, colapsó totalmente su economía por causa del impacto económico de la guerra entre Ucrania y Rusia. Las relaciones de Pakistán con ambos países son positivos. Tenemos una relación económica y de cierta forma militar con Ucrania. Hemos exportado armas a Ucrania, armas o munición muy rudimentaria. Con Rusia también tenemos buenas relaciones, pero no hemos tenido ningún rol en su guerra cinética, no tenemos. Pero por nuestra buena relación con China hay un impacto indirecto. Todo el mundo decía que no sería una guerra de 4 años. La gente decía que sería una guerra corta y ya, pero sigue expandiendo y ahora Ucrania es el poder militar más fuerte quizás de Europa por su estrategia refinada, por sus armas, por su poder de sus drones. Es una potencia militar. Claro. Pero además, a pesar de eso, Rusia también sigue siendo muy fuerte y la conclusión siempre sería, si uno empuja mucho, la bomba atómica existe en Rusia. Ellos tienen las armas atómicas, así que las cosas se pueden empeorar mucho. Y Europa, el rol de Europa es muy importante, la Unión Europea, digo. Y ellos no tienen las defensas adecuadas si la guerra se expande tremendamente. Por ejemplo, Varsovia no tiene defensas aéreas, no tiene. Así que Varsovia no podrá defenderse si las aviones rusas siguen muy cerca. Bueno, últimamente se ha visto muchos casos de incursiones de drones presuntamente rusos en espacio aéreo de países de la Unión Europea o mismo de la OTAN, y lo que se ha concluido desde Ucrania es que las capacidades occidentales para detectar y para repeler amenazas de este tipo son insuficientes, comparados por lo menos con las ucranianas, ¿no? Sí, correcto. No son suficientes y por eso se están arriesgando mucho, proponiendo más conflicto. El impacto social y psicológico sobre Rusia y Ucrania será tremendo. Ambos han perdido una generación. Sobre Ucrania ha perdido una generación totalmente. Recuperar de eso toma casi un siglo. Después de una tregua, después de una paz. Así que es mejor, hoy en día la defensa es difícil, ser ofensivo es mucho más fácil, pero si ambos son ofensivos, el impacto es tremendo, cinéticamente. ¿Ya? Y sobre todo también, hablamos recién, ¿no?, de la pérdida de vidas humanas de una generación, y mucho más en una época en la que tenemos tantos problemas a nivel global vinculados con la caída de la natalidad. Sí, pues aquí no tenemos ese problema porque la gente sigue reproduciendo. Tenemos una tasa de reproducción de 3% de población.
Pero imagínense, 250 millones de personas que expanden por 3%, así que el impacto es el contrario, que no tenemos los bastantes recursos, por ejemplo, escuelas o hospital o lo que sea, para acomodar a tanta gente. Por eso, pero ocurrirá aquí, porque la tasa sigue reduciendo. Algún día, en 20 años, será 1%, como en Corea del Sur, porque es el trayectoria natural. Bueno, Usman, vamos cerrando. Te damos las gracias por haber venido, por haber estado acá con nosotros, por acompañarnos con tus análisis. Usman Chauhan, analista pakistaní, muchas gracias y bueno, nos vemos quizá en alguna otra ocasión. Y hemos llegado... Muchas gracias. Y así hemos llegado al final de este programa, de este nuevo episodio de Sala de Crisis. Recuerden que nos pueden ver todos los jueves de 12 a 14 horas. Muchas gracias a ustedes por vernos, muchas gracias a Marcelo y a Leonardo por acompañarnos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.